Buenas, bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEM 2020, con el lema de Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Radiografía de los Sistemas de Salud en Latinoamérica, a cargo de la doctora Inga. La doctora Fiorella Inga es médico cirujano de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú, especialista en gestión en salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigadora calificada por el CONCITEC de Perú, metodóloga de la Oficina de Docencia e Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño, directora del Centro de Investigación de la Universidad Privada Norbert Weiner de Lima, Perú, y autora de más de 20 artículos en revistas indexadas. Una vez más agradecemos a la doctora por su presencia y su colaboración. Ahora le dejamos a cargo de la ponencia. Muchas gracias. Quiero saludar a todos los participantes de este Congreso Científico Internacional de nuestra FELSOCEM. Estamos enfrentando esta pandemia usando tecnología, usando herramientas que nos permiten poder llegar a todos y que nos permiten no interrumpir nuestra tradición en la federación con celebrándonos una edición más de nuestro Congreso Científico Internacional. Por eso creo que es muy importante saludar la participación de todos y voy a presentar el tema que tengo para ustedes en este congreso. Voy a hablar acerca de la radiografía a los sistemas de salud de Latinoamérica. Creo que el mejor momento para poner en la agenda política de los países del mundo y sobre todo de los países de las Américas el tema de sistemas de salud. Esta pandemia nos ha demostrado que los sistemas de salud que tenemos en nuestros países de la región realmente no han podido responder como se esperaba a esta pandemia. Entonces creo que no hay mejor momento para poner este tema en la agenda política y para que además todos sepamos de qué hablamos cuando decimos que los sistemas de salud tienen que ser reformados, tienen que ser reconformados, y además tenemos que recordar que cada país tiene aspectos políticos y que muchas veces pueden influir en nuestros sistemas de salud. Entonces, el tema de hoy es radiografía de los sistemas de salud en América Latina, en Latinoamérica. Bueno, en primer lugar voy a empezar mencionando el concepto de sistemas de salud. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de los sistemas de salud y de hecho hoy más que nunca se ha mencionado mucho la precariedad, la debilidad que tienen nuestros sistemas, y eso se ha visto reflejado en una alta tasa de fallecidos en muchos países, una alta tasa de contagios, la poca capacidad de responder que han tenido los hospitales de mayor complejidad, entre otras cosas. Entonces, un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es siempre mejorar la salud. Todas aquellas organizaciones, instituciones y recursos que tengan por objetivo principal concentrarse en la mejora de la salud de la población son parte de un sistema de salud. La mayoría de los sistemas de salud en los países tienen un sector público conformado por instituciones y organizaciones dependientes del gobierno, del Estado, un sector privado que en los últimos años ha crecido mucho, un sector tradicional y un sector informal. Pero es importante que entendamos que esta suma de organizaciones y recursos que buscan mejorar la salud tienen 4 funciones principales. La primera de ellas es la provisión de servicios, la segunda, la generación de recursos, la tercera, la financiación, y la cuarta, la gestión. Los sistemas de salud deben cumplir con estas 4 principales funciones según lo que establece la Organización Mundial de la Salud para poder garantizar que al menos este objetivo se pueda cumplir. En ese sentido, habiendo mencionado estas 4 funciones, recordemos que todo parte, como vemos en este gráfico, de la rectoría. La rectoría es una función del sistema de salud. Todo sistema de salud tiene que tener claro quién es su eje conductor, o cuál es su eje rector. Muchas veces este rol lo asume
el gobierno o el Estado de turno. Lamentablemente, la rectoría es una función que en muchos países está debilitada y probablemente ustedes habrán escuchado decir que falta rectoría del gobierno central a nivel nacional, ¿no? Y eso en realidad es un tema muy amplio, no me voy a concentrar en eso, pero es la primera de las funciones del sistema de salud. La siguiente son los recursos. Todo sistema de salud tiene recursos de tipo humano, recursos de tipo económico, recursos de tipo financiero, recursos de tipo tecnológico, y tiene que utilizar esos recursos para poder lograr ese objetivo que es mejorar la salud. Además, el punto importante del financiamiento como parte de las funciones del sistema no lo podemos dejar de lado. No podemos garantizar un sistema de salud si no tenemos un sistema de compras, de adquisición de medicamentos, de agregación de fondos, de generación de fondos para el sistema de salud. Y finalmente, la función que generalmente todos confunden con sistema de salud, que es la provisión de servicios. Muchas veces cuando hablamos de un sistema, pensamos que solo nos referimos a los hospitales, a las clínicas que brindan servicios de salud o de atención a los pacientes. Pero esto es solo una función de las 4 grandes funciones del sistema de salud. Pero es lo que la gente percibe y es lo que generalmente siempre se confunde, ¿no? Pensamos que solo hablar de sistemas de salud es hablar de atención en hospitales, de atención en clínicas, de la atención médica o la atención en salud. Pero el sistema de salud es mucho más amplio, abarca estas 4 funciones y la provisión es solamente una de ellas. En ese sentido, estas funciones se articulan para poder dar una respuesta a un consumidor, que en este caso es una persona que tiene una patología, que tiene un problema de salud, que quiere cuidar su salud o que quiere prevenir o alguna enfermedad, ¿no? Y ese viene a ser el consumidor de este sistema de salud, que lo que finalmente busca es lograr ese gran objetivo de los sistemas, que es mejorar su salud, tener buena salud. Todo esto está descrito en el Informe Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud del año 2000. O sea, han pasado ya 20 años desde que tenemos claro cuáles son las funciones principales para lograr esa buena salud. Tenemos claro que son 4, tenemos claro cómo funcionan los sistemas, pero por algún motivo o por muchos motivos todavía no logramos cumplir con ese objetivo de buena salud para todos. En ese sentido es que existen algunos antecedentes que debemos recordar y aunque no sea la clase o el tema de hoy de la conferencia, no podemos dejar de hablar de la atención primaria. Hablar de sistemas de salud sin mencionar a la atención primaria es como hablar de sistemas de salud en un 30 o 40%. Los sistemas de salud deben, según el nuevo enfoque, estar basados en la atención primaria de la salud. En ese sentido, recuerden ustedes que cuando se organiza la conferencia de Alma-Ata de 1978 y donde todos los representantes de los países en salud, de los representantes en salud de los países se reúnen, acuerdan, en Kazajistán, acuerdan lograr salud para todos en el año 2000. Y para lograrlo tenían claro que debían establecer esta estrategia de la que todos en algún momento hemos escuchado hablar, la estrategia de la atención primaria de la salud, que es una estrategia que busca garantizar la atención básica, sanitaria y esencial para las personas a través de la provisión de recursos a un bajo costo, garantizando que esta persona pueda acceder a los servicios de salud y que pueda recibir esa atención sanitaria esencial. En ese sentido, como sabemos también, este objetivo de salud para todos en el año 2000 no se logró. Es por eso que este informe de la OMS del año 2000 se hace precisamente para hacer una evaluación de lo que había sucedido con la estrategia que se había implementado en casi todos los países del mundo, y es donde surge este concepto de sistemas de salud, y es donde surge también el enfoque de que los sistemas de salud deben realmente estar basados en atención primaria. Eso significa que combina el concepto de lo que es la atención primaria que se da en el 78 con el concepto de sistemas de salud del año 2000, teniendo como resultado que para lograr salud para todos en los años venideros deberíamos tener sistemas de salud basados en atención primaria.
En ese sentido también es que debemos recordar que tenemos sistemas de salud, ya comentando acerca de los sistemas de salud latinoamericanos y del Caribe que tenemos sistemas de salud que se caracterizan por tener algunas variables muy comunes en muchos países. Y es por eso que cuando vemos noticias incluso de países hermanos como Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Centroamérica, países de Centroamérica, decimos casi todo o casi lo que se ve allá pasa aquí, ¿no? Lo digo desde mi perspectiva de Perú, pero estoy segura que también le pasaría lo mismo a ustedes. Y es por eso que hoy estamos en un congreso científico internacional donde estamos con estudiantes de medicina de casi todas las facultades de medicina de Latinoamérica. Entonces, no podemos dejar de mencionar que los sistemas de salud latinoamericanos se caracterizan por ser heterogéneos, porque son sistemas que no garantizan todavía una cobertura pública para todos, a diferencia de lo que sí sucede en la mayoría de países europeos. En algún momento ustedes habrán tenido conversaciones con personas de países, de otros países, de otros continentes probablemente, y habrán podido de repente comparar cómo es la atención sanitaria en esos países. Es interesante comenzar a tener ese tipo de discusiones, de conversaciones de ese nivel, porque eh, lo que buscamos, además de comparar, es entender por qué en algunos países de otros continentes, por no decir en muchos, funciona una cobertura generalizada. ¿Por qué hay indicadores que surgen en América Latina que no surgen en países nórdicos o en países europeos? ¿Por qué aquí la contención de una enfermedad viral ha tenido que incluso tener un costo económico, ha tenido que llevar también un costo de mortalidad, ¿no? A diferencia de otros países. Porque el comportamiento de las personas que forman parte de nuestros países es distinto al de otras personas, de personas que viven en otros continentes. Entonces, recordemos que tenemos características en comunes entre nuestros sistemas de salud y es por eso que se dice que casi todos los sistemas de salud de América Latina y el Caribe se caracterizan por ser sistemas fragmentados con participación del sector privado en el aseguramiento y en la provisión de servicios de salud. En ese sentido, ustedes recordarán, o quizás ustedes sabrán, que en sus países, o en nuestros países, tenemos la provisión de recursos de distintos organismos o subsectores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Perú, tenemos subsector público, privado, un subsector eh, que es parte de las fuerzas militares, un subsector que es netamente del seguro social, ¿no? Y esto es algo que también se repite en países como Panamá, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, etc. La fragmentación del sistema viene cuando, además de ser segmentado, lo que acabo de comentar es la segmentación, cada uno tiene un subsector distinto y por lo tanto no es que yo me atienda en un sistema único de salud, sino que tengo que buscar el subsector que me pueda acoger o al que me pueda atender. Y según eso viene la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación de la atención? La fragmentación de la atención se refiere a el uso de recursos cada vez mucho más especializados o ultra especializados o subespecializados. Las personas cada vez buscan no una atención integral, no buscan a un médico que pueda escucharlos como personas, poder hacer articular el trinomio mente, cuerpo y parte social, sino buscan la persona que podría solucionarles el problema del momento, ¿no? Y ahí es donde entramos en una fragmentación a la cual el sistema también contribuye, porque cada vez más el sistema de salud tiene una oferta muy fragmentada de servicios, ¿no? Servicio de rehabilitación en un lado, servicio de gastroenterología, en otro lado, instituciones clínicas especializadas, que no digo que sean malas, al contrario, está bien, pero lamentablemente como nuestros sistemas no son los mejores, tenemos que cada vez la oferta se especializa, se subespecializa, se fragmenta la atención
y las personas que reciben esa atención o que buscan la atención son personas que no están recibiendo una atención integral. Entonces buscamos que en algún momento el sistema sea un sistema de salud integrado, no único, como sucede en países como Cuba, que tampoco es, yo sé que todo el mundo en algún momento ha querido comparar su sistema con Cuba, pero como lo dije al inicio de la conferencia, tenemos que tomar en cuenta aspectos políticos que son vinculantes al momento de definir el modelo de sistema de salud de los países. Por eso no podemos compararnos con países como Cuba. Lo que sí podemos es entender cómo funciona el sistema de salud que tienen allá y qué podríamos nosotros, bajo el aspecto político en el que estamos, mejorar o proponer para la mejora de nuestro propio sistema. Por otra parte, solo pocos países de la región tienen sistemas integrados en salud, mientras que la mayoría son muy segmentados, lo que acabo de decir. El punto del financiamiento es un punto crítico. Yo considero que para entender el financiamiento y para poder buscar una solución, debemos partir por entender cómo funciona económicamente el país en el que estamos. En algún momento ustedes tienen que empaparse de la situación política, económica y obviamente la historia la conocen, pero a profundidad conocer los aportes o la forma como se está distribuyendo los aportes tributarios de ustedes como ciudadanos en el país que se encuentran es un derecho y un deber ciudadano. Entonces, hay que entender económicamente de qué dependen nuestros países, cómo es el modelo económico que tenemos. La economía y la salud están ligadas. Y el que no entiende de economía, el que de repente no sabe mucho, debe tratar de entender, porque realmente los países tienen comportamientos muy singulares y muchos de ellos dependen de los modelos económicos, dependen del momento histórico en el que se encuentran, dependen de indicadores económicos. Y tanto es así que actualmente tenemos incluso hasta una subespecialidad ya o una, por así decirlo, un programa de especialización de economía. Ahora se habla de economía de la salud, porque no podemos hablar de salud sin entender economía. Entonces, el financiamiento de los sistemas de salud parte por entender el modelo económico, parte por entender que existen indicadores económicos y parte por entender cómo se están financiando los sistemas de salud. No la atención de los servicios o la provisión o el dinero que llega a los hospitales, el sistema de salud, que está compuesto por las instituciones que proveen servicios, por las financiadoras de salud, por los colegios profesionales, que está compuesto por las unidades formadoras de recursos humanos y que está compuesto también por todas aquellas organizaciones que tienen que ver algo con salud. Entonces, el sistema es complejo. No es solamente los que proveen la atención y los que cobran, los financiadores y los prestadores. Es complejo, va más allá de eso. En ese sentido, tenemos que saber que según el modelo económico que tienen nuestros países, muchos de ellos comparten esta característica de tener o distribuir, ¿no?, los recursos tributarios, los impuestos en general, como lo llamamos, en una gran torta tributaria en la que salud tiene su parte, ¿no? Educación tiene su parte, transporte, ambientes tiene su parte, etcétera. Trabajo tiene su parte. Entonces, ¿qué parte de esa gran torta tributaria que tiene el país le está otorgando a salud? ¿Cuál es el porcentaje, porque aquí hablamos de porcentajes, de financiamiento en salud que le estamos dando de toda esa gran torta tributaria que entra al país por los tributos de las personas? Y el financiamiento en realidad es un tema complejo, pero yo digo siempre que es un tema crítico. Esta es una figura que me gusta mucho porque creo que todos tenemos en nuestro país hospitales que tienen o entornos como esta, o situaciones como la que estamos viendo acá, que nos es muy familiar, ¿no? Lamentablemente, cuando hablamos de un hospital público, al menos en la mayoría de países, hablamos de hospitales que son que tienen poco financiamiento, que no tienen mantenimiento, que tienen estructuras antiguas,
que realmente no relacionamos la eficiencia con el gasto público en salud, ¿verdad? Y generalmente vemos que son personas pobres, de bajos recursos, ¿no? Personas que no pueden acceder a una atención privada, tienen que esperar su turno, por eso están acá en una cola grande, donde miren la puerta cómo está, miren la estructura toda dañada, el segundo piso con las ventanas todas rotas, hay muchas veces parchadas, que es la situación que pasa cuando a veces surgen pequeñas epidemias, problemas, parchamos el momento, ¿no? Surge o rebrota la difteria, bueno, salgamos a hacer vacunación, pero la vacunación es algo preventivo de todos los años. Bueno, nos olvidamos este año por la pandemia, eso es algo que está pasando en Perú, por ejemplo. Y bueno, ante el incendio tratamos de parchar con lo que podamos y así están entonces las ventanas del hospital o del sistema de salud. La gente, acá me gusta mucho porque en realidad hay un dibujo en la que sí se ve, pero en esta, acá solamente vemos el techo de la casa, ¿no? La gente generalmente quiere entrar por el techo en vez de por la puerta. La puerta de todo sistema de salud siempre va a ser el primer nivel de atención, pero las personas no eligen utilizar servicios de primer nivel ni servicios de atención primaria, sino prefieren llegar a los hospitales, muchas veces queriendo entrar por el techo y no por la puerta. Cuando hablamos de un sistema de salud, también entendemos que el tema privado ha crecido mucho en los últimos años y en realidad es tan triste ver que frente a un hospital o al costado muchas veces tenemos funerarias de empresas privadas, ¿no? Bueno, confían en que la eficiencia de estos hospitales o del sistema de salud no es tan buena y por lo tanto pues han crecido más que el hospital, mucho más con una infraestructura más moderna y probablemente mientras unos ingresan por la puerta, hay un gran número que también sale para entrar a la funeraria, ¿no? Entonces, y como ven acá, no quiero pasar la imagen sin completar todo el análisis, tenemos personas que no logran ingresar, ¿no? Si bien hay un grupo grande en cola que logra ingresar, acá hay un grupo que no logra ingresar, que puede hasta terminar sus vidas antes de llegar a los hospitales. Entonces, esto en realidad refleja parte de la situación que nosotros vivimos en nuestros países de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto, voy a mencionarles que cuando nosotros queremos comparar sistemas de salud en la región, tenemos que eh, entender que existen componentes, ¿no? Tenemos que analizar cómo es la integración de las instituciones, cómo es la articulación, la segmentación poblacional, cómo se comporta la oferta y la demanda, cómo se comportan los bienes y servicios, cómo o qué tipo de fuentes de financiamiento existen para esos sistemas y cómo es la prestación y el financiamiento. Es por ello que en esta tabla comparativa podemos ver, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, no cuentan con una integración institucional, ¿no? Tenemos, como les dije, mucha segmentación, cada subsector crea sus instituciones, no hay articulación, la segmentación poblacional existe, eh, también existe el componente oferta y demanda. Los bienes y servicios se dividen en gran parte entre públicos y privados. Las fuentes de financiamiento vienen del recaudo fiscal, que es lo que les explicaba, de la torta tributaria, de las cotizaciones del seguro social, lo que pueden cobrar las empleadoras o lo que aportan, perdón, las empleadoras al seguro social para sus trabajadores, de los seguros privados y muchas veces, y esto es un componente crítico y triste, del gasto de bolsillo. O sea, nuestro sistema de salud en estos países, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, están muy dependientes del gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es lo que tiene la persona en el momento para poder cubrir o coberturar su atención, que no debería darse. No debería darse la situación en la que la persona está en un servicio de atención público porque no tiene otro tipo de seguro y que además ese servicio no le cubra la atención completamente y tenga que utilizar ese gasto de bolsillo que finalmente puede terminar en un gasto catastrófico y en empobrecimiento de él y de su familia.
Por otra parte, estos países tienen dos tipos de financiamiento y prestación, como ya lo dije, en bienes y servicios público y privado. Países como Colombia, República Dominicana, eh, tampoco tienen integración institucional, hay mucha segmentación, pero al menos existe un grado de articulación, de segmentación poblacional. Aquí la demanda existe y coexiste financiamiento a la oferta, se mezcla lo público y lo privado y básicamente sus fuentes de financiamiento son por cotizaciones de la seguridad social y recaudo fiscal. Acá no se ve mucho gasto de bolsillo. Este es un cuadro comparativo del 2005. Probablemente si ustedes son de estos países podrán de repente decir, no, pero en mi país ya no es así, o la situación ha cambiado. Sí, es posible. El financiamiento y la prestación en estos países es un financiamiento público y existe un mix entre lo público y lo privado. ¿Qué pasa con Cuba? Como lo decía hace un momento. En Cuba, algo que se destaca mucho es la integración institucional. Existe el Sistema Nacional de Salud, ese sistema que todos admiran, quizás es uno de los países más admirados por eso, porque tiene un sistema nacional de salud integrado, articulado, donde no existe segmentación poblacional, donde la oferta prevalece por encima de la demanda. ¿Eso qué significa? La oferta es lo que yo tengo para dar, qué recursos tengo para dar, y la demanda es lo que se requiere para cubrir, ¿no? ¿Qué necesitamos para cubrir esa demanda? Entonces, en Cuba está el modelo predominado por la oferta, ¿no? No es por lo que la gente necesite, sino por lo que el país está dando en recursos. Los bienes y servicios son netamente públicos, eso ya se sabe. El presupuesto estatal es el que le da el financiamiento al sistema, y es por eso que aquí no hay gasto de bolsillo, aquí no hay seguros privados, no hay cotizaciones, etcétera. Y finalmente el financiamiento es netamente público, ¿sí? Ahora, yo no me atrevería a decir que el sistema de Cuba es el mejor sistema. Sí diría que es un buen sistema en el sentido de que es integrado, articulado, es netamente público. Sin embargo, los sistemas se manejan bajo modelos de sistema. La clase o la conferencia de hoy no es de modelos. En algún momento hablaremos de los modelos de sistemas de salud. Los modelos determinan mucho el financiamiento, el componente, etcétera, pero no es el tema de la conferencia. Lo que quiero que entiendan es que son modelos distintos, pero que en algún momento, cuando hacemos un análisis, nos damos cuenta que quizás en el momento en el que se encuentra el país o la condición económica que se tiene, la condición política, es mejor optar por un modelo que por otro, ¿ok? En ese sentido, entonces, cuando notamos y hacemos un análisis de lo que tenemos en el país, de lo que nos gustaría que exista cuando nos comparamos con otros países, cuando conversamos, leemos, nos enteramos cómo funcionan los sistemas en otros países y decimos, en mi país no funciona así, me gustaría que exista esto, o cuando ya somos parte del sistema, ustedes ya son parte, están siendo formados para ser médicos y ya son parte del sistema de salud. Cuando lo sean, también todos los recursos humanos en salud son parte del sistema y por lo tanto ustedes no necesitan que les cuenten la historia, ustedes lo viven día a día. Lo viven cuando ya empiezan a rotar en los hospitales, lo viven cuando tienen que estar en el internado, en el externado, cuando son alumnos y pasan el 80% de su tiempo en un hospital y viven también al lado del paciente, viven la condición económica que tiene el paciente, son testigos de los esfuerzos que tienen que hacer muchas veces para lograr la atención, ¿no? Son testigos también de la frustración que pueden tener las personas cuando llegan con mucha expectativa a un servicio de salud y no les resuelven el problema, o cuando están en una emergencia y lamentablemente el tema económico les limita, o cuando no se llega a un diagnóstico correcto porque no se cuenta con equipos especializados o no tenemos
lo correcto para hacer un buen diagnóstico. Entonces ustedes no necesitan que alguien les cuente. Ustedes saben cómo es el sistema de salud, lo viven ya desde que van a los hospitales, desde que hacen prácticas de campo, etcétera. Entonces, en algún momento seguramente ustedes habrán dicho, ¿y por qué esta situación no cambia? ¿O qué tiene que pasar para cambiar? ¿Por qué nuestro sistema no puede cambiar? ¿Qué debemos hacer para reforzar nuestros sistemas de salud? En ese sentido, basados en estas dos características que yo les dije al inicio, la segmentación y la fragmentación, es que, un minuto, es que tenemos que la reforma del sistema de salud puede darse en función a si se aumenta o se mejora la segmentación, o si lo que se busca es más segmentación y menos fragmentación, o por el contrario, si lo que busco es disminuir la segmentación, aumentar la fragmentación, o si lo que busco es disminuir la segmentación y disminuir también la fragmentación. Y es por eso es que ustedes tienen que entender que las reformas son de distintos tipos. Hay algunas reformas del sistema que están enfocadas en el acceso. Si realmente el acceso resulta un grave problema o es algo que es muy notorio, es algo que está limitando las otras funciones, ¿no? Entonces se debe hacer una reforma enfocada en el acceso, y eso es a lo que ha apostado últimamente Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador. Eso es un tipo de reforma en el que se apuesta por disminuir esa fragmentación de la atención, pero manteniendo estos subsectores que existen, ¿no? Por otra parte, tenemos las reformas de ajuste. Las reformas de ajuste están en función a mantener la segmentación, pero también aumentar la fragmentación, ¿no? Eso es lo que hacían los países en la década de los 90. Las reformas integrales, como las que se realizaron en Canadá, Costa Rica y Cuba, es un modelo de atención basado en redes, donde se ha buscado disminuir la fragmentación y disminuir la segmentación. Entonces, por eso es que se logra este sistema integrado y articulado con baja fragmentación y baja o nula segmentación. Y las reformas enfocadas en la cobertura, a la cual han apostado países como Colombia, Uruguay y Estados Unidos, son reformas en las que, si bien se ha aumentado la fragmentación de la atención, se está buscando disminuir la segmentación. ¿Qué permite entender que existen 4 tipos de reformas? Entender que cada una de ellas conlleva aumento de recursos, en algunas públicos, integrar la segmentación, mejorar los incentivos y los sistemas de pago. Por otra parte, y conlleva también riesgos y cambiar un poco el modelo de atención. Solamente para mencionar cómo es el sistema de salud peruano, probablemente los que escuchen esta conferencia sean peruanos también. Recordar que tenemos 2 tipos de subsectores bien marcados, el público y el privado. Dentro del subsector público existen regímenes subsidiados o contributivos financiados por el gobierno, financiados por algunas ONGs. El gobierno central en salud es el Ministerio de Salud, y en las regiones existen autoridades regionales de salud que son parte de los gobiernos regionales, que finalmente deberían integrarse con el nivel central, pero ahí por un tema de descentralización que se ha dado en los últimos años, es que esto ha generado muchos problemas, porque el Ministerio de Salud central, que debería coordinar con los gobiernos regionales, muchas veces tiene dificultades para hacerlo. Por otra parte, tenemos el sector privado, ¿no? Netamente con 2 regímenes contributivos directos y regímenes privados, donde tenemos fondos que pueden ser del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Seguro Social de Salud, dependiendo del tipo de seguros que tenga la persona,
o finalmente pueden ser personas que tienen seguros privados, ¿no? En esta parte privada, entre privada y un poco pública, tenemos hospitales de Fuerzas Armadas, tenemos hospitales del sector de salud, perdón, del subsector de salud, tenemos consultorios, farmacias que son creadas con fines de lucro y prestadores que no tienen fines de lucro, ¿no? Como las ONGs. Repasando un poco del sistema de salud argentino, no sé si tenemos ahora conectados chicos de Argentina, pero es importante ver cómo se comporta. Aquí tenemos 3 sectores marcados: el público, la seguridad social y el privado. El sistema de salud argentino está caracterizado en los últimos años por una alta inflación, una excesiva fragmentación del gasto, una falta de supervisión y gobernanza del sistema de salud a nivel nacional, un aumento de la edad de la población, algo que se está dando en muchos países en realidad. Los patrones epidemiológicos están cambiando, el porcentaje que se destina del Producto Bruto Interno a la atención en salud llega al 10%. En México, 3 también sectores: seguridad social, Secretaría de Salud, que es como la parte pública, y la parte privada, tienen fondos tanto del gobierno, de los empleadores, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los propios individuos. Es un sistema en la que los proveedores van desde clínicas, hospitales, hasta hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS, ¿no? Y los proveedores privados que atienden poblaciones con capacidades de pago. En Brasil, 2 grandes subsectores y bien marcados: el subsector público y privado, dentro de los cuales están los fondos, uno de ellos basados en fondos por impuestos y contribuciones sociales, tanto federal, estatal y municipal. En esta parte pública tenemos compradores del Sistema Único de Salud, o el SUS federal, los SUS estatales y los SUS municipales, ¿no? Aquí vamos a encontrar los hospitales universitarios, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de las Fuerzas Armadas, clínicas y hospitales estatales y municipales del SUS, y los usuarios de aquí son poblaciones con capacidad de pago y servicios de atención de alto costo. Y por la parte privada, en Brasil tenemos fondos que vienen de empresas, pero también de familias, que constituyen un sistema de salud suplementario con proveedores privados con y sin fines de lucro, y que atienden población con capacidad de pago y población de mayores ingresos. En Bolivia, en realidad, tenemos un subsector, los subsectores público, privado y de la seguridad social, que se repiten en países como Argentina, México, pero un componente interesante que es el subsector de la medicina tradicional. Bolivia es uno de los países con un bajo porcentaje del PBI dedicado a salud, y eso se ve cuando se ven las comparaciones de los porcentajes. De hecho, Perú es uno de los más bajos, pero debajo de Perú está Bolivia. La fragmentación en Bolivia es muy notoria en el tema del aseguramiento. Una gran parte de la población todavía no logra tener un aseguramiento eficiente. Se ve un gran déficit de profesionales sanitarios, entre ellos médicos y enfermeras. No existe un sistema de información unificado. Hay desabastecimiento de medicamentos muchas veces en establecimientos de salud. Se caracteriza por una baja cobertura de la atención de la mujer durante el periodo reproductivo y de la atención al niño menor de 5 años, algo que están tratando de poder enfrentar con mucho esfuerzo. Tienen un sistema muy deficiente de compras. Cuando me refiero a las compras, me refiero a compras de medicamentos, de equipos, de insumos, etc. La población también está aumentando de edad, al igual que otros países. Existe mucha injerencia en la gestión de poderes políticos, los poderes sindicales, corporativos, y la ausencia de recursos para invertir en nuevos hospitales y sobre todo en establecimientos del primer nivel de atención. En Chile tenemos como característica un Ministerio de Salud que puede o que tiene 2 subsecretarías: la Subsecretaría Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ambas conforman el CEREMI y la Superintendencia de Salud, y también el ISP.
Finalmente, quienes ejecutan o brindan la atención son las ISAPRES, la FONASA y los servicios de salud que trabajan en red. Y existen prestadores privados, existen apps municipales y otros establecimientos de servicios de salud. Entonces, habiendo hecho brevemente un recorrido por las características más importantes de los sistemas de salud de los países, me hubiera gustado colocar todos los países, pero he colocado un poco los que resaltan en estas características de los sistemas, para mencionar que todos ellos están buscando integrar en algún momento su sistema, ¿no? Que el componente de la atención que se da en los hospitales se integre con el componente de diagnóstico, que se integre con el componente de tratamiento, con el componente gubernamental, con el componente de referencias, de transportes, y finalmente que este sistema de salud funcione como lo que es un sistema, un conjunto de algo que debe funcionar de forma articulada y no de forma desarticulada, fragmentada y segmentada, como lo que está sucediendo. Bueno, entonces es todo lo que quería compartir con ustedes. Creo que este congreso tiene un lema muy interesante, que es la salud global. Hoy más que nunca debemos valorar la formación de médicos que tenemos y la que están teniendo ustedes también, para entender que el propósito de un médico, de un profesional de la salud, es trabajar por estas personas que ven en la foto. Finalmente, todo lo que hacemos, ya sea investigación, ya sea el trabajo asistencial, la prevención, el estudiar para encontrar un diagnóstico, o dedicar horas o días para poder entender el comportamiento de una enfermedad, o dedicarnos horas o días a trabajar en un laboratorio. Todo lo que hacemos, desde participar en este congreso, desde lo que hacen en las aulas universitarias, en el campus de los hospitales, es para cada una de estas personas. Estamos en una carrera de servicio. Hemos elegido una de las carreras más, o por decir con mucha humildad, la carrera más hermosa, pero la carrera que tiene que tener un enfoque, y nuestro enfoque son ellos, las personas. Nacimos para servir personas. Nuestro producto, o las personas, o lo que hacemos es para ellos. Lo que hagan a partir de ahora, lo que han hecho o lo que vienen haciendo debe ser por ellos. En la especialidad que elijan, en el campo que elijan, en la investigación de la línea que sea, recuerden que su misión son ellos. Y obviamente ustedes, cuidándose siempre, porque sin salud no podemos cuidar a los demás. Les mando un abrazo desde Lima. Quiero que sigamos de repente en contacto. Soy asesora también de FELSOCEM, así que me pueden contactar a través de la federación, pero mi mensaje para terminar es: cuidémonos, sigamos cuidándonos, la pandemia no ha terminado, estamos muchos viviendo rebrotes, estamos con el ejemplo de Europa, con el temor de que pueda suceder también en nuestros países, y con los sistemas de salud que tenemos, lamentablemente no estamos preparados ni para una segunda ola, ni para un rebrote mayor. Entonces, por favor, creo que la misión mínima que tenemos ahora es seguir guardando el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, de protector facial, y mientras cumplamos eso y transmitamos el mensaje, estoy segura que todo va a estar bien. Cuídense mucho, y nuevamente un abrazo desde Lima, Perú. Gracias. Una vez más, agradecemos a la doctora Fiorella Enga por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional, FELSOCEN 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Damos así entonces por concluida una ponencia y agradecemos la participación de los asistentes. Recordemos siempre, somos FELSOCEN, ciencia que integra a Latinoamérica. Muchas gracias.